amb la col·laboració de Nova Llibres. Ja som així a un nou programa de Som Horta-Sud i ho fem per a parlar en esta primera part del programa del Foro Empresarial Horta-Sud, un dels projectes que ja porta anys en marxa, i per a parlar sobre este projecte en concret tenim el seu president, José Durán. Benvingut. Muchas gracias. Pues per a qui no conega què és el Foro Empresarial de l'Horta-Sud, una primera aproximació ¿qué sería aquest foro? Bueno, pues el Foro Empresarial de la comarca nace, pues como casi siempre todos estos foros de opinión y todo esto, ¿no? Personas que se conocen entre sí, que coinciden en algunos, pues en conferencias, bueno, y se empieza a hablar de qué podríamos hacer para estar al día de la comarca, para de alguna manera poder tener a la gente más informada, trabajar, incluso aprender, porque tenemos que tener en cuenta que de la época que estamos hablando, la mayoría de la gente que montábamos empresas, pues éramos gente prácticamente totalmente autodidacta, o sea que no solamente querías difundir cosas que creías que hacían falta para la comarca, sino que al mismo tiempo necesitabas de alguna manera aprender también, ¿no? Bueno, y eso fue lo que se hizo. Yo creo recordar que en aquellos años de los inicios, la persona que coincidimos en un sitio y primero tuvimos contacto fue Pepe Soriano, en aquella época director general de Caixa Popular, y yo, con otras personas, como me acuerdo ahora de Pepe Ronda, de un abogado de Alacuás, que por cierto aún está colaborando actualmente en la Junta Actual del Foro. Bueno, aquellas inquietudes nos llevó a preparar, pues en un primer formato convocábamos, nos reuníamos la mayoría de las veces incluso en despachos nuestros, no teníamos sede, y que comentábamos entre nosotros qué conferencia podíamos llevar a cabo que fuese de interés general y que al mismo tiempo pues redundara en la comarca, ¿no? Pues aquello nos llevó en una primera cuestión. En aquella época estaba fuerte, digamos, el tema polémico por otra parte del AVE. AVE sí, AVE no. ¿Cómo queremos el AVE? ¿Qué va a afectar en la comarca? ¿Por dónde va a pasar? ¿Cuáles van a ser los itinerarios? Bueno, contactamos en aquella época con Gregorio Martín, que era el director del Instituto de Robótica. Vino a un par de veces a dar conferencias sobre el tema de AVE. Fue un éxito. En aquella época ya también otra de las cuestiones que ya en aquella época, fíjate si han pasado años, ya era un tema que nos preocupaba mucho a la gente que estábamos en los inicios del Foro Comarcal, que era la financiación, una financiación que veíamos injusta ya en aquella época para la Comunidad Valenciana y por lo tanto también para la comarca del Horta, ¿no? Pensamos, porque siempre, claro, a los ponentes acudías a los ponentes a través de los mismos integrantes del foro que conocían a no sé quién, que aquel conocía al ponente, que total, y de alguna manera lo comprometías, ¿no?, para que viniese. Tuvimos, para el tema económico, tuvimos un par de veces también a Aurelio Martínez, que fue el primer conseller de Economía en el gobierno de Lerma, actualmente es director de la zona portuaria. Fue también un éxito, total, que aquello nos fue llevando a preparar otras muchas charlas, conferencias. Normalmente el formato era, por cierto, aquí en Torrent, en el famoso Hotel Lido, malogradamente desaparecido. Exacto. Y bueno, el formato era pues una cena con el ponente ponía su conferencia que ya habíamos pactado, se cenaba y a partir de ahí luego de la cena se establecía un debate con el ponente e incluso entre los mismos participantes, ¿no? De ese formato se ha ido cambiando continuamente, pues según las necesidades que nosotros estimábamos, ¿no? Y también, claro, según los ponentes que podías conseguir, porque no todo el mundo que te ponías en contacto, entonces el foro no era tan conocido como ahora, no era tan fácil, digamos, entre comillas, de conseguir un ponente con una cierta entidad que pudiese arrastrar a la gente. Estamos hablando de unos años que en cada cena pues normalmente había entre 65 y 90 personas. O sea y entonces, bueno, pues esos, digamos, fueron los inicios, ¿no? No trabajábamos no teníamos una entidad jurídica, tampoco la necesitábamos, porque funcionábamos como una coordinadora prácticamente de amigos y conocidos
que teníamos más o menos unas Sí, inquietudes parecidas por la intereses comarca. comuns. Bueno, y que funcionábamos así, no necesitábamos más. Además, yo, por ejemplo, que hoy en día soy el primer presidente ya de la entidad constituida jurídicamente, era uno de los que, junto con Pepe Soriano, de los que creíamos que no era necesario meterse en estas historias jurídicas, y vuelvo a repetir, porque no lo necesitábamos, ¿no? Entonces, así funcionábamos y así estuvimos funcionando durante bastantes años. Ahora, si te parece, bueno, pues lo contaremos, digamos, lo que sería el presente i un poco futuro. Sí, parlem del present, perquè bueno, l'activitat del Fòrum Empresarial s'ha anat mantenint durant aquests anys, més parat estos 2 últims anys per el tema de la pandèmia, però no fa molt, de fet vam estar des de Soncom cobrint una última trobada, no sé si la última, però sí una de les últimes que va tindre lloc al Castell d'Alaquàs, precisament per a parlar dels fons europeus. I bueno, pues un poc, no? La dinàmica continua sent esta mateixa, no? Sí. Convidar a tota persona, empresa, autònom, en definitiva, que treballe i que estiga vinculada a la comarca, a apropar-se, i també alguna inquietud o algun dubte que puga tindre, doncs segurament a través del foro empresarial, pues, des de diferents sectors, tant a nivell de polígons industrials, per exemple, és a dir, un sinfín de empresas vinculadas, ¿no?, a la actividad. Correcto. En todos estos años nosotros, el foro, lógicamente, pues estamos gente, yo por ejemplo, hasta hace 4 días era el presidente de la Asociación de Empresarios de Silla y también socio fundador de la Asociación de Empresarios de Silla. En aquella época casi nacimos juntos, el foro con estas otras entidades, y pusimos en marcha también el FEPEVAL, lo que se dice la Federación de Polígonos Industriales. Entonces ha habido y sigue habiendo, por suerte, una interrelación entre todas, porque entre otras cosas nosotros lo que pretendemos hoy en día, más que nunca con el foro, es que el foro sea la asociación de las asociaciones locales de empresarios. ¿Para qué? Pues para de alguna manera hacer de alguna manera lobby bien entendido, quiero decir, trasladar esas necesidades de cada asociación, trasladarlas a las entidades públicas. Para trabajar con estas entidades públicas, lo primero que tienes que tener, primer requisito, es y ahí nace la necesidad de constituirse como una entidad jurídica. Correcto. ¿No? Porque para poder firmar acuerdos, colaborar con entidades públicas como la Mancomunitat, o llegado el caso una diputación o una universidad pública, como estamos colaborando con Florida Universitaria, por ejemplo, o con la Politécnica, pues hace falta tener una entidad con personalidad jurídica que alguien pueda firmar en nombre de ella y que, digamos, de alguna manera tenga una responsabilidad también jurídica, ¿vale? Con todas estas cosas. Los problemas siguen siendo los mismos, pero al mismo tiempo cambiantes. No tienen nada que ver las cosas de hoy en día con el tema, por ejemplo, de los fondos europeos, de las necesidades de la comarca. Ahora, por ejemplo, hay otro AVE, por decirlo de alguna manera, los temas van cambiando, como es el corredor comarcal. También queremos entrar en el corredor mediterráneo, cómo va a afectar a la comarca, por dónde va a pasar, qué nos interesa y qué no, en fin. Crear un poco de inquietud, ¿no?, que la gente se preocupe o nos preocupemos de saber en cada momento dónde estamos y para qué, ¿vale? Y en ese aspecto, bueno, pues hacía falta esta entidad jurídica para poder llevar a cabo. Estamos con la Mancomunidad trabajando en el tema de la formación, del tema del empleo en la comarca, porque claro, nos encontramos lamentablemente con que cuando más desempleo hay y cuando más necesidad hay de contratar, al mismo tiempo resulta que las empresas no podemos contratar porque no tenemos gente formada. Y ha sido siempre una pescadilla que se muerde la cola. Actualmente, a través de convenios con institutos de formación profesional, de alguna manera esto se va, entre comillas, solucionando. No son cosas de solucionarse en 24 horas, lógicamente. Pero bueno, digamos que, como yo suelo decir, esto pinta bien. Parece que la cosa va, de alguna manera, va poniéndose en marcha. Precisament, no? A través d'eines o de projectes com el Foro Empresarial, no? És per a que poden servir, no?, que existisca un major equilibri, no?, entre l'oferta de treball i la demanda de treball, no? Que a vegades són camins molt separats que no tenen res a veure, i en aquest sentit, a través del foro, pues, es poden ficar en comú, no? I que les empreses deixen més clar, pues, quin tipus de treballador
necessiten, no? De Correcte. cara a, com bé has dit, centres de formació, universitats o la Florida, como has dicho. Por todos estos motivos, nosotros en el 2016 elaboramos lo que se llamó el primer manifiesto por la recuperación económica e industrial de la comarca, industrial y comercial de la comarca. El primer manifiesto lo elaboramos y vio la luz en 2016. El segundo, en 2019, lo presentamos en Catarroja, creo recordar, en el Auditorio de la Florida. Invitamos a todos los partidos con representación parlamentaria autonómica en aquel momento. Todos, tengo que decir que todos los partidos, porque claro, esto, digamos que no había manera de que los políticos, digamos, no estuviesen de acuerdo, porque lo que hay aquí es, hay que estar de acuerdo, se supone, sí o sí. Otra cosa es la forma de llevarlo a cabo. Claro, de acuerdo estaba todo el mundo, ¿no? Se presentó el foro, pero claro, se presentó el segundo manifiesto del foro. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria estuvieron de acuerdo, estuvieron encantados, les pareció una buena hoja de ruta. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que fue cuando empezamos a trabajar en esta posible hoja de ruta y empezar a preparar, digamos, la entidad, personalidad jurídica para poder empezar a llevar a cabo estas cosas con mancomunidad, con partidos políticos, con todo esto, cuando nos llegó la pandemia mandó parar. Entonces aquello ya fue un poco, ¿no? Pues todo sí, eso. un paro. Bueno, inevitable. Ahora si tenemos suerte y esto sigue como parece ser que va y nos vamos recuperando poco a poco, tenemos pensado ya de elaborar lo que será el tercer manifiesto. Se hará público también, lógicamente, para la comarca, con políticos de la comarca, y ahí ya entrará otros aspectos, esta misma hoja de ruta que no se ha podido desarrollar, pero ya hay otras cosas que vamos viendo que sí que otros puntos que cada día interesa más introducir. Por ejemplo, una cosa que nos preocupa muchísimo desde el foro, en colaboración también con la Federación de Polígonos, es la inseguridad que tenemos, de alguna manera sacar una ley de seguridad integral para cada municipio. Pero tenemos la problemática, nos encontramos con la problemática de que cuando hablamos de seguridad en los polígonos sobre todo, enseguida aparece la figura de las cámaras de vigilancia, de los robos, de la policía, todo eso está bien, pero nosotros entendemos la seguridad integral como lo que la palabra indica, integral en su conjunto. Por poner un ejemplo muy gráfico, hoy en día no puede salir, no debería de salir una dotación de bomberos que se le avisa porque una nave, que por desgracia está a la orden del día, está ardiendo, hay un incendio en una nave, y la dotación de bomberos salen 1 o 27, me da igual, pero saben sin saber qué situación se van a encontrar en la nave, a qué se dedica esa fábrica, qué productos hay dentro de esa fábrica. Hay productos inflamables. Correcto. Entonces, pero eso mismo es trasladable también incluso a la zona urbana con los comercios. Un comercio no es lo mismo, lógicamente, creo que lo entiende todo el mundo, que haya un incendio en una boutique de ropa que puede ser peligroso, todo material inflamable, pero claro, calculo que todo el mundo entenderá que es mucho más complicado si es una droguería el caso del incendio. Entonces, me explico, son cosas que van surgiendo, que ya estaban ahí, pero que de alguna manera algún día habrá que empezar a ponerle una solución a eso. Eso es uno de los temas que queremos incorporar también en el tema del nuevo manifiesto. Entre otras muchas cosas, claro. Molt bé. I en quant a, diguem-ne, alguna acció concreta, alguna alguna conferència, algun debat futur, teniu en el calendari próximo? Tenemos varios, lo que pasa es que no hemos querido concretar nada, porque cada vez que hemos intentado concretar algo, de momento nos han vuelto a tirar al toro a los corrales, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, temas tenemos muchos. Tenemos lo que estábamos comentando de la seguridad integral, tenemos la formación, la digitalización, el tema de movilidad, muy importante, porque claro, somos una comarca que tenemos un AVE que nos lleva a Madrid en 1 hora y media, ahora creo que nos quieren meter 1/4 de hora más, pero bueno, ya veremos cómo queda la cosa. Pero que resulta que de ir de Silla al parque tecnológico nos cuesta 3/4 de hora con un poquito de suerte. ¿Por qué? Porque estamos muy bien comunicados, pero estamos muy bien comunicados por carretera. Por coche. Por carretera. Entonces,
hora y media a Madrid, pero 3/4 de hora a Parque Tecnológico o a Fuente del Jarro, por poner un ejemplo, ¿no? O lo que es peor, el tema de Rodalías, que podemos ir, vuelvo a insistir, en 1 hora y media a Madrid, pero no podemos ir desde Niacandía. Todas estas cosas queremos tocarlas. Por ejemplo, ahora estamos intentando poner en marcha también, hemos hecho 2 ya, porque vemos que es mucho más fácil de llegar a ellos y de que entiendan tus preocupaciones y se comprometan más. Estamos intentando poner en marcha, que ya hemos hecho 2, comidas entre digamos, la dirección, entre comillas, del foro y políticos, personajes políticos, que tengan responsabilidad sobre algunos temas. La próxima, que no me acuerdo ahora exactamente de la fecha que tenemos concretada con él, será con Juan Carlos Fulgencio, exdelegado del Gobierno, que hoy en día es uno de los responsables de la zona de cercanías de Renfe. Por la problemática que se está ahora más que nunca, por falta de maquinistas, con el tema del COVID, el tema de Rodalías. El problema generalizado en Rodalías que está a la orden del día. Entonces, ya te digo, en todas estas cosas, pues tenemos cosas todavía en el aire, porque cada vez que hemos puesto alguna fecha concreta, ¿no?, pues ha habido que modificarla, pero bueno, esperemos que ahora podamos coger velocidad de crucero y vayamos día a día. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, José Durán. Nosaltres així estarem per a donar testimoni, per a seguir aquest full de ruta del Foro Empresarial del Horta Sud. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y a vuestra disposición siempre que nos necesitéis. Molt bé. Estaremos encantados. Igualment. Nosaltres fem una breu pausa i tornem de seguida. Amb la col·laboració de Nova Llibres.